Me da muchísimo gusto saludar a mi amigo el economista Michel Chaín, porque pues ha estado muy atento a lo largo de la semana en sus distintas colaboraciones periodísticas, entre ellas su columna Lo de Hoy. Ha hecho una serie de análisis que me parecen muy interesantes y hoy leía en contrarréplica un tema que no podemos soslayar y es la situación de la crisis económica. Contra todo lo que se diga, contra los diagnósticos de la caída de la economía que ya están ahí y de que México va a tener un repunte, ha dicho el presidente, como una B, la verdad, como una B que baja al fondo, que ya estamos en el fondo y luego va a subir rápidamente, pues la realidad no parece coincidir con eso. Michelle, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y como siempre, muchísimas gracias por tus comentarios y por tus explicaciones que nos dejan ver claro qué está pasando. Me Muy quiero ver al buenas contrario, tardes. un gusto saludarte y un gusto saludar a todo el auditorio. Efectivamente, venimos de unas par de semanas, me quiero ver, donde han empezado a salir indicadores que ya reflejan la magnitud de la crisis que estamos enfrentando. Recapitulando rápidamente, la actividad industrial se cayó 25% en un mes, es decir, perdimos una cuarta parte de todo el valor de la producción industrial en el país. La inversión productiva, la que se traduce en maquinaria, equipo, construcciones, se cayó 30% en un mes también, es decir, una tercera parte de lo que se invertía el año pasado ya no se está invirtiendo. De la misma manera, el consumo que era de las pocas variables que no se habían caído durante la administración del presidente López Obrador, de abril para mayo se cae 20% igualmente, y el INS nos confirma que en los últimos 4 meses se han perdido más de 1 millón de empleos formales en el neto. Y dentro de todo este baile macabro de cifras que la verdad son históricamente malas, mi querido Fer Auditorio, hubo por ahí una que se nos pasó, digo, que no llamó tanto la atención de los titulares, pero que resulta muy trascendente. Y es que las exportaciones que el año pasado cerraron por ahí de los 38.728 millones de dólares, y que en marzo están en ese nivel, en abril y mayo se fueron prácticamente a 18,000, es decir, perdimos el 50% del valor de lo que México exporta. Y en una economía pues que está entrando a esta nueva etapa que es el TEMEC, el hecho de que se caigan las exportaciones es una señal, pues digamos que bastante negativa. Y un poco ahí, viendo de dónde venía la caída, lo primero que descartamos fue el sector, y el sector que más se cae es el sector de las manufacturas, que normalmente es el más importante para el país. Y dentro de las manufacturas, el que ha sido el campeón en materia de exportación y obviamente de generación de divisas de dólares para México, históricamente, por lo menos desde que se firma el Tratado de Libre Comercio en 1994, es el sector automotriz. El sector automotriz, que quiero hacer un poco para ponerlo en contexto, normalmente equivale a 3 de cada 10 dólares que exportamos. Y sin embargo, mi querido Fer, es un sector que ya venía con debilidad del año pasado y que en esta crisis ha caído a niveles históricos. De significar 30 de cada 100 dólares, por llamar de alguna manera, actualmente está equivaliendo en el último mes, en mayo, únicamente a 8. Y esto, mi querido Fer, es una caída histórica. Las exportaciones que normalmente, bueno, en enero del 94, por dar un ejemplo, de 2020, por dar un ejemplo, eran de 13,000 millones de dólares. En mayo de este año están únicamente en 1.3 millones, es decir, una décima parte. Igual, No, bueno, tratar de esa es una contextualizar, quiero Fer, circunstancia verdaderamente escandalosa, ¿no? es la verdad muy grave, y es muy grave, insisto, porque le pega a las cadenas productivas de la articulación que tiene México con el resto del mundo. México es un país que en gran medida se dedica a construir coches y a construir piezas que ocupan los automóviles para venderlas en todo el mundo. Ese es el principal encadenamiento productivo que tiene México. Desde luego, después viene la parte turística, la aeroespacial, metalmecánica. Es decir, México es una economía muy diversificada, pero nuestro campeón son el sector automotriz. Y si hacemos el comparativo, mi querido Fer, estrictamente en dólares, o sea, de cuántos dólares está ganando México por el sector automotriz, en mayo de este año, nos tendremos que ir hasta junio del 95 para encontrar una cifra tan baja como la que estamos teniendo en este mes. Y lo que preocupa y lo que llama la atención, mi querido Fer, es que siendo el campeón exportador de México, el que mejor nos articula con el resto del mundo, absolutamente nadie está hablando del tema, que es importantísimo para las regiones industriales de México, y habiendo en Puebla dos armadoras de
europeas de de primer nivel, autos. como son Volkswagen y Audi, desde luego que preocupa para Puebla. Bueno, es que en Puebla la industria automotriz es uno de los motores que sustentan precisamente la estructura económica. Así es, mi querido Fer. En ese sentido, preocupa además esta crisis, este bajo desempeño del sector automotriz, porque además estamos en el mismo sector de una coyuntura. Estamos en plena transformación de estructuras productivas diseñadas para hacer motores de combustión interna a un anuncio que nos han hecho por todos los canales posibles, que es el poder migrar a motores eléctricos. En ese sentido, pues la verdad es que preocupa que el sector en México no esté pintando, porque más allá de la coyuntura actual, preocupa que nos quedemos fuera de esta transformación y que únicamente nos vayamos quedando con las tecnologías relegadas, de tal manera que en 20, 25 años, pues dejaríamos de ser de los focos brillantes que tiene el sector a nivel mundial y nos volveríamos por buscar el ejemplo, nos volveríamos de segunda o de tercera división. Bueno, ahí es donde también las empresas tendrán que hacer su trabajo, ¿no? La intención es de que ellos, para competir, necesitan generar primero motores híbridos y luego motores cero gasolina. Así es, la intención es que la industria en México, desde luego en Puebla, puede estar a la vanguardia a nivel mundial. Y aquí creo que resultaría muy importante pues ver literalmente como sociedad cómo ayudamos a las empresas, no porque sean empresas, sino porque la existencia de estas plantas, con todos los encadenamientos productivos, con la generación de empleos, el pago de impuestos, generan una serie de efectos multiplicadores que son importantísimos para la economía nacional y desde luego para la regional. Creo que no podríamos entender cómo funciona la región Puebla-Tlaxcala si no tuviéramos a la armadora y desde luego todos estos enlaces que va haciendo. Y en ese sentido me quiero hacer tener caídas como las que estamos viendo a nivel de las exportaciones, donde, o sea, de verdad, te comparto las gráficas, pero, por ejemplo, ese 8.63%, perdón, que están pesando ahorita las exportaciones automotrices dentro del total de las exportaciones, es por mucho, pero de verdad por mucho, la cifra más baja que han ocupado desde 1993. Nunca habían pesado tan poco en el total de las exportaciones mexicanas. Estás hablando de 93, que todavía no entraba en vigor el TLC, por ejemplo. Efectivamente, no había entrado en vigor el TLC, ya formábamos parte del GATT, lo cual pues ya te habla de una etapa, digamos que interesante de comercio internacional, pero sí, efectivamente, esto es previo al despegue que tuvimos con el tema del libre comercio y desde luego el tratado con los Estados Unidos, pero también previo al tratado con la Unión Europea, que es el que articula que en Puebla nos hayamos especializado en recibir inversión automotriz europea, así como, por ejemplo, la zona de Aguascalientes, que es especializado en el tema de los asiáticos. Finalmente te pregunto, ¿qué medidas los mexicanos podríamos esperar del gobierno federal, obviamente del presidente, del secretario de Hacienda, para que estas condiciones no sean tan dramáticas? Mira, mi querido Fer, yo creo que en ese sentido, en la medida que todos sabemos cómo se ocasiona la crisis, que es por este parón que le pusimos a la economía para tratar de evitar que hubiera tantos contagios de COVID-19, en el mismo sentido es relativamente fácil poder saber cuál sería la solución. Y aquí incluso la misma CEPAL lo dijo la semana pasada, y el tema es, tenemos que reactivar el gasto público. La austeridad y el equilibrio fiscal, normalmente soy el primero en defenderlos en condiciones normales. Hay que entender que estamos en un año que es una situación totalmente anómala para el mundo, totalmente anómala para el país, y si queremos que la recuperación sea rápida, como ha dicho el presidente López Obrador, esta recuperación en forma de B que tú también describías, necesitamos ayudar a la economía, y se ayuda vía gasto público. De otra manera, me quiero Fer, con la caída que estamos viendo en la inversión, estamos literalmente construyendo una recuperación en U, porque en la medida que no invertimos, no tenemos nuevos lugares donde emplear a la gente, y donde empieza a recuperarse la economía norteamericana, y aquí se empiezan a buscar los empleos, no habremos hecho de manera previa las inversiones para poder contratarlos. Y esto, desde luego, pues es lo que va haciendo que la crisis se vaya, digamos que alargando en el tiempo. Bueno, la política de austeridad en este momento, así como lo ha manejado el gobierno federal, no es la medicina para resolver el tema de la crisis económica. No me lo parece, mi querido Fer, y la verdad es que pocas veces he visto un consenso tan amplio en el gremio de los economistas que van en ese sentido. Puedes ver los artículos de Isaac Katz del ITAM o de Miguel González Ibarra de la UNAM, o puedes ir buscando a economistas de diferentes posiciones, y la gran mayoría coincide en que si había un año para apostarle a la política expansiva, tanto monetaria, que ya le hizo el Banco de México,
como fiscales que lo que nos está faltando era este. Y entre más nos tardemos en reconocer esta realidad y aplicar medidas, más estaremos alargando la crisis y más tardará la recuperación, que desde luego está pegando de una manera impactante en el tema del desempleo. Michelle Chaín, como siempre, un gusto saludarte. Te deseo un buen fin de semana y que haya mucha salud para ti y para la familia.